Venimos hablando hace ya aproximadamente un mes sobre los desafíos de las universidades públicas en la región. Tuvimos hace muy poco tiempo, hace una semana y media, al flamante rector de la Universidad Nacional de Colombia, que estuvo hablando con nosotros. Estuvimos allí en Colombia hablando con él. También tuvimos varios encuentros con decanos y decanas de diferentes universidades de la República Argentina, que nos contaban un poco el panorama muy complicado que se vive en la República Argentina. En un ratito estaremos hablando con Paraguay para entender el fenómeno de lo que sucede ahí, pero la realidad es que volvemos a situarnos en la República Argentina. Hace poco tiempo salía un comunicado de Claxo que hablaba del no a la intervención de la Universidad Madres de Plaza de Mayo. Claxo se sumaba a la ola de repudios que suscita la intervención que fue decidida el 25 de julio por el gobierno argentino de Javier Milei, en donde la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo fue intervenida en una decisión del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petovelo. En lo que marcaba en el comunicado, y sin ninguna duda, constituye una gravísima violación de la autonomía universitaria, y teniendo aparte en cuenta lo que significa, lo decía Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo hace un ratito, lo que significa esta universidad, lo que significa en sentido simbólico por la lucha de las madres, pero también el sentido de este espacio académico que viene pasando penurias desde la llegada del gobierno de Javier Milei a la presidencia. Lo digo en el marco de financiamiento concreto del sistema universitario nacional, y en particular el encono con algunas universidades. Es aún más grave la situación. Tenemos el placer de recibir a Gustavo Pons. Él es vicerrector académico de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Le damos la bienvenida. Gustavo, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí en InfoClaxo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación y por tener en agenda a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo y acompañarnos realmente en este momento difícil, ¿no? Por recibir el abrazo de Claxo, su apoyo, ¿no? A este miembro pleno del consorcio. La verdad es que nos alienta muchísimo en estas disputas que, bueno, ahora tendremos la oportunidad de desarrollar. Gustavo, realmente con muchísima preocupación se está viendo desde la Argentina, pero toda Latinoamérica y el Caribe, lo que está sucediendo con esta intervención a la Universidad Madres de Plaza de Mayo. Pero me gustaría, si es posible, que nos remontemos un poco para atrás. ¿Qué sucede desde la llegada de Javier Milei al poder en términos de financiamiento de la universidad? Bien, perfecto. Lo cierto es que las universidades, como sucede en la región, en el mundo, el sistema público tiene un financiamiento estatal, ¿sí? Que en el caso de Argentina surge a partir de la intervención de las cámaras, ¿sí? Que aprueban un presupuesto y en concreto una partida para cada universidad. Lo cierto es que en la Argentina del 2024 no se ha aprobado un presupuesto, pero se dio continuidad en iguales términos al presupuesto 2023, lo cual implicó un desfinanciamiento de todo el sistema por los grandes impactos que tras la inflación y la situación crítica de la economía argentina. Ahora bien, la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo no ha recibido un centavo del presupuesto por ley que le corresponde, ¿sí? Sin la existencia de un solo acto administrativo que explique, dé cuenta u ordene esta restricción, obligando a la universidad a disputar su propio presupuesto en los estrados judiciales. Gustavo, en ese sentido, digo, hay claramente una intención de asfixia de inicio. Se puede entender la lógica de intervención casi como una forma no solo de asfixiar más, sino también de tapar el de financiamiento concreto que viene desde el principio de año. Podemos leer una secuencia clara que comienza incluso durante la campaña del Ejecutivo actual, de Javier Milei, con continuos ataques hacia la universidad en sus plataformas, lo cual nos hacía vislumbrar, digamos, tiempos inquietantes para la comunidad y para el proyecto que ejecuta la universidad. Este fue el primer indicio, recordemos, 8 meses ya sin presupuesto, es decir, con trabajadoras, trabajadores docentes, no docentes, que no cobran sus saberes, que no tienen sus coberturas médicas. La sede actualmente no tiene servicio de Internet. Digo, de los elementos más básicos de cualquier desarrollo, en un intento de asfixia, obviamente de
de frenar las intervenciones desde este espacio. No conforme con eso, dado que la universidad tiene 24 años, que inicia como un espacio creado, fundado por las madres de Plaza de Mayo, por Eve Bonafini, que en 2014 ingresa al sistema público, ¿sí? Convirtiéndose en Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, y que en 2023 se convierte en Universidad Nacional para alcanzar el máximo grado de autonomía, incluso logrando su normalización y su cogobierno, sin duda fue la resolución 45 en el mes de febrero que ordena poner en revisión las causales de creación de todas las universidades nuevas. Insisto, no es una universidad nueva madre, pero sí, de alguna forma, venía con este circuito alcanzando esta plena autonomía universitaria y atacando otras 4 universidades. Es decir, el Poder Ejecutivo poniendo en revisión las causales que tuvo el Poder Legislativo para crear una universidad. Esto no resiste en nuestros sistemas jurídicos en la región el menor análisis, ¿sí? Y este fue el segundo ataque de esta gestión. Y el último, como ya anticipaste, como surge en la declaración tan contundente que nos ha acompañado Claxo en este sentido, avasalla la autonomía universitaria, designando un supuesto rector organizador, que es una figura previa a la organización, al cogobierno de las universidades, desconociendo, digamos, la autonomía universitaria e intentando imponer nuevas autoridades, desoyendo o desconociendo las autoridades elegidas por el mismo claustro docente, no docente y de estudiantes, en una actitud que no tiene paragón, salvo en los tiempos más oscuros de nuestra democracia. Coincide con el 58 aniversario de lo que en Argentina llamamos la Noche de los Bastones Largos, que ha sido en otra cosa que la intervención de las universidades y la irrupción violenta de la policía en estos espacios, a 100 metros de la sede actual de nuestro edificio, y volvemos a transitar aquellas tristes experiencias que parecían superadas. Argentina ha marcado en algún momento un hito respecto a la autonomía universitaria, con el reformismo del año 18 y tal. Bueno, estas acciones claramente resultan inconstitucionales, arbitrarias, ilegales, sin fundamento, y nos retrotraen 100 años atrás. Gustavo, en el marco de todo esto, tú hablabas del esfuerzo enorme del cuerpo docente y de toda la comunidad educativa para sostener el espacio universitario. ¿En qué situación se encuentran al día de hoy? Porque entiendo que estas lógicas de asfixia son muy complejas de poder sostener en el tiempo, sobre todo cuando hay una decisión gubernamental de intentar clausurar, cerrar, bloquear este espacio académico. Absolutamente. Esto se inscribe en un plan, digo, que está desarrollado, está escrito, digo, desde lo que en Argentina es la Subsecretaría de Políticas Universitarias, de reducir la oferta universitaria, evitar solapamientos, entonces absorber de distintas instituciones otras universidades, ¿no? Este es un poco el plan. Y en cuanto a la asfixia, ya llevamos 8 meses con trabajadores sin percibir sus remuneraciones. Lo más llamativo, que únicamente lo podemos comprender en la región, creo que sería imposible comprenderlo desde otras realidades, no se ha cerrado un solo curso. Es decir, de 7 carreras, no se ha cerrado un solo curso, se ha garantizado la continuidad de todas las trayectorias académicas, se han continuado la actividad de investigación, obviamente con enormes obstáculos y una sustentabilidad que evidentemente no parece garantizada, solamente muestra el compromiso, ¿sí?, de los cuerpos hacia el proyecto institucional, obviamente con el faro de las Madres de Plaza de Mayo, que de alguna forma resulta ser el ideal que trasunta la institución, incorporado incluso en la ley que crea la universidad y que inspira, digamos, a la comunidad de luchas, de resistencias, pero que necesitamos y exigimos al Poder Ejecutivo que cese estos ataques, esta injerencia. En el día de hoy, el SIN, que es la entidad que aglutina a rectores y rectoras del sistema universitario público, ha emitido una feroz declaración en la cual alerta sobre los riesgos que implica este avasallamiento, esta injerencia en el mundo universitario y en la necesidad
del Poder Ejecutivo a que realice las transferencias de fondos para que trabajadores y trabajadoras tengan garantizados sus ingresos y estén al día luego de haber desarrollado todas sus tareas, garantizando obviamente el funcionamiento futuro. Gustavo, ¿qué sucede con la comunidad de alumnos y alumnas, estudiantes, que bueno, me imagino también deben ver con muchísima preocupación, digo, porque también el impacto de todas estas universidades públicas es central a la hora de transformación y de bloqueo de desigualdades muy profundas? Digo, nosotros mirando muchos lugares de nuestra América, donde el acceso al sistema universitario no solo que es complejo, sino que es muy limitante, y realmente el surgimiento de un montón de universidades que en un espectro de lógica muy democrática para el acceso, permiten también cambiar la vida de mucha gente. Imagino que deben tener cientos, si no miles de historias particulares en donde una carrera, un estudio modifica muy trascendentalmente, pero sobre todo pienso también en lógica del pensamiento crítico. Digo, ustedes también son muy creadores en el marco de pensamientos más disruptivos, del pensamiento crítico, de pensar las realidades desde lugares alternativos, ¿no? Absolutamente, la preocupación de estudiantes es enorme, están viviendo en una incertidumbre espantosa. Pensemos que son 2.500 trayectorias, 2.500 historias de vida, que como señalás, han elegido estudiar en la Universidad de Madres porque creen también en contribuir, en trabajar para un cambio social, en el espectro de los derechos humanos inscriptos, en las historias de lucha y de resistencias de las madres, que es el espíritu que tiene la universidad, lo asumen como esos desafíos, pero digamos, está en juego su propia historia, sus propias trayectorias vitales. Pensemos que tenemos como destinataria un estudiantado muchas veces en condiciones de mayor vulnerabilidad, con un espectro de edad mayor, incluso tenemos dispositivos de educación en contexto de encierro que justamente se ponen en crisis ante esta situación y lo leemos también como un ataque a los derechos humanos. Digo, no hay solo una persecución ideológica, sino que se pone en tensión la misma existencia o sustento de los derechos humanos. Esta es la única universidad en Latinoamérica que su eje central son los derechos humanos. Es decir, todas las carreras están centradas en esta matriz y en las prácticas territoriales de estudiantes. Entonces, claramente, el odio a lo público, el odio a lo universitario, la no proliferación de universidades y el desconocimiento de las conquistas en materia de derechos humanos convierten a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo en el primer objetivo. Digamos, esto resulta inédito en la historia universitaria argentina al menos, y ni hablemos ya en tiempos de democracia, pero nos acerca a los periodos más oscuros de la historia argentina. Gustavo, por último, y agradeciéndote enormemente por este contacto, digo, ¿qué relación haces? Tú hablabas de una avanzada en contra de los derechos humanos. En las últimas horas se conocían imágenes bien concretas de la visita de diferentes diputados del partido de Javier Milei a represores detenidos en Ezeiza, entre ellos Astiz. Alfredo Astiz, conocido como el ángel de la muerte, condenado por infiltrarse en Madre de Plaza de Mayo, por desapariciones múltiples. Digo, lo sucedido en la iglesia de la Santa Cruz es una de las historias más trágicas de todo eso. ¿Cómo interpretás esta persecución a la Universidad de las Madres en el marco que el mismo partido gobernante manda parte de sus diputados, no sé después las excusas que pongan, a visitar a estos represores en la cárcel? Absolutamente. Digo, el contacto es muy claro, de hecho hay estudios realizados por ejemplo por el CELS que muestra el deterioro en las políticas de memoria, verdad y justicia, el desfinanciamiento, el cierre de espacios de memoria, estos signos políticos inequívocos que podemos trazar también en el marco del 24 de marzo, con una propaganda política, en el marco de reintroducir esta absurda teoría de los dos demonios, que son construcciones ya aniquiladas, superadas, donde parecía muy firme esa matriz, esa construcción de sentido en el nunca más,
y que esto nos enseña que no resulta suficiente todo el trabajo que se ha hecho desde la universidad, desde la sociedad civil, desde las organizaciones de derechos humanos, que necesitamos seguir trabajando en este eje porque hoy está en tensión y como bien señalás, el drama que vive la universidad está inscripto en esta secuencia, en esta película. Gustavo, te agradecemos enormemente toda la solidaridad en este momento, digo, que están viviendo tan complejo, entendiendo que son luchas complejas, largas, y también las vueltas en relación a la lucha por los derechos humanos, también entendemos que lamentablemente tiene estos virajes en la historia muy, pero muy complejos, pero toda la solidaridad, y obviamente estaremos al tanto de lo que vaya sucediendo para poder hacer un seguimiento central para este tema. Gracias por el contacto. Muchas gracias por el acompañamiento. Estábamos hablando con Gustavo Pons, vicerrector académico de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Central poder abordar esta temática con la preocupación que significa. Pueden encontrar el comunicado de Claxo en claxo.org con más detalles, al igual que a partir de mañana también esta nota para poder entender la profundidad de lo que tiene que ver con respecto al daño en materia de derechos humanos que está sucediendo en diferentes ámbitos. Parece difícil, como nos decía recién el vicerrector de la universidad, interpretar cada una de estas acciones en marcos diferentes. Parece haber una línea argumental bastante clara en la retracción de lo que tiene que ver con los derechos humanos en la República Argentina. Separamos, en un ratito seguiremos hablando de universidad, pero ahí el contacto será con Paraguay y seguramente en nuestro próximo encuentro también abordaremos parte de lo que estábamos hablando recién con el vicerrector de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo.